Saludos, saludos amigas y amigos de todo el territorio nacional. Buenas tardes República Dominicana y el mundo. Aquí estamos una vez más en esta nueva edición de este espacio Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión, Canal 19. Como siempre, agradecido de Dios Todopoderoso que nos da la vida y nos da esta gratísima oportunidad de venir a compartir con todos ustedes diariamente de lunes a viernes en este horario estelar. De 6 a 7 aquí estamos batallando con Dionisio Santana. Gracias dominicanos y dominicanas en todo el país y también nuestra gratitud a los dominicanos y a las dominicanas que residen en otras latitudes del mundo. Hoy lunes tenemos un invitado especial, muy especial. Tenemos el honor y la grata noticia de compartir con todos ustedes este invitado deluxe que nos acompaña aquí en Batallando. El general José Miguel Soto Jiménez está con nosotros. General, un grato placer y muchas gracias por honrarme. Bueno, mira, déjame decirte que es una invitación que defiero con mucho gusto y no es simplemente un cumplido. Por el tiempo, a la gente no le gusta hablar de eso, ¿verdad? Por el mucho tiempo que te conozco como comunicador y amigo. Y déjame decirte que es una invitación que, vuelvo y te repito, defiero con mucho entusiasmo. Gracias. Sin dejar de hacerte la observación que tú tienes como una especie de dejo militar por el nombre del programa, Batallando. Bueno, y Batallando resume lo que en el ejército, en la Fuerza Armada se conoce siempre, de permanecer al pie del cañón. Al pie del cañón. Sí, claro. Aquí estamos al pie del cañón, 5-5. Bueno, entonces agradecerte, ya te dije la gratitud por la invitación y decirte además que te riposto la presentación, muy grata, con un saludo muy dominicanista, pueblista y leonelista para todo tu audiencia. Gracias, general. Bueno, el general es parte de la Fuerza del Pueblo, está activamente, lo vemos muy activo, y toda una historia. Quisiéramos iniciar esta conversación con usted para que nos dé su opinión con tanta experiencia en términos militares, ex ministro de las Fuerzas Armadas, en ese momento era secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, ocupando el más alto nivel militar en nuestro país. ¿Qué opina usted con esta situación de Haití y la República Dominicana, la construcción de este canal que ha traído estos problemas a tal punto que hoy en día la frontera está sellada, está cerrada, y su valoración con relación a las medidas adoptadas por el gobierno de la República Dominicana? Bueno, yo pienso que eso te iba a preguntar, porque opinión yo te puedo decir muchas, pero hay que focalizarla. Sí. Hay que focalizarla. Y la primera reflexión que me cabe hacer con respecto es al tema del canal. Porque nosotros a veces nos gusta sintetizar la historia. Y cuando hablo de la historia, no me voy a ir más para atrás que precisamente los orígenes del problema. Y yo creo que hay que enmarcarlo de forma sin especular. Hay que enmarcarlo en un trayecto. No porque no sea anterior, Está hablando del tema del canal. Sí, claro. En un trayecto de las relaciones de Haití con la República Dominicana en este gobierno. Y yo me voy a enero, al mes de enero del 21. ¿Qué pasó el mes de enero del 21? Bueno, hubo una cumbre con el presidente Moisés, yo les digo sin ninguna otra aplicación, que fue una especie de luna de miel entre el presidente, se repartieron deseos de buena voluntad. Ya se había producido una serie de desavenencias entre los dos estados, no solamente por la carga, que ahí se va todo el mundo, de resentimiento histórico, que la hay, pero también de esos desacuerdos que se produjeron básicamente, buscando el origen de las cosas, al hecho mismo, muy anterior, de la desaparición del ejército
haitiano. ¿Mm? ¿Y por qué te digo esto? Digo, a nosotros siempre les gusta estar buscando la quinta pata al gato, porque de forma, por mi experiencia, de forma cotidiana, esos esos problemas que se convierten después, problemas pequeños que después se convierten problemas grandes. En problemas grandes, se transaban, por así decir, se transaccionaban en la palabra, entre militares. Y estoy hablando, por ejemplo, el caso del grave problema de los cuatreros. Gente que era un azote robando ganado, de la delincuencia haitiana, robando ganado, y no solamente ganado vacuno, sino otro tipo de ganado, pecuario, vacuno y también ovejos, chivos y demás. Y entonces eso se transaccionaba. Y regularmente, ¿qué se transaccionaba? Que en este caso se solía entregar a esos delincuentes cuando lo capturaba el Ejército Nacional Dominicano y se lo entregaban. Bueno, y así se desenvolvía entre esos otros muchos. Bueno, pero también ya entonces, pasado el tiempo, hubo un problema de desacuerdos a nivel de políticas de Estado. Y yo se la atribuía en esa época, porque yo tengo mucho tiempo manejando ese tema, a la ausencia que había en la República Dominicana de la política fronteriza, de una política fronteriza, porque el Estado se expresa en base a políticas de Estado. Entonces, no había una política... No hay una definición. Exacto, de una política fronteriza, de una política haitiana y otros muchos tipos de políticas. Entonces, se manejaba el tema dominico-haitiano de una forma intuitiva. Vamos a llamarle así, para ser benignos. Bueno, pero entonces sin irnos ya más, buscándole más recovecos al asunto, tenemos esa cumbre que yo te dije. Eso fue en enero del 21. Y te dije también que había una relación. Sí, había pero ¿qué sucedió? Es en el marco de eso, y hay que verlo, que comienza el problema de la construcción del canal. Por lo menos que se hace obvio. Porque se sabe que ese canal se comenzó, y tú sabes que antes de comenzarlo hay que planificarlo en términos técnicos. Entonces, quizás un tiempo pequeño, anterior. Incluso, perdóname la interrupción, el propio canal se empieza, porque lo empieza a construir el mismo Moïse sin ser presidente de Haití. Sí, pero espérate un momento, ahí hay intereses particulares, pero no nos vamos a meter en eso. Y sobre todo... después de su esposa, que está buscando una candidatura. Bueno, pero en ese sentido, y es un hecho establecido, que por eso el presidente Fernández habla de que se aclare, que el gobierno debe aclarar lo que pasó en mayo. Pero lo publicó un documento. No. La Cancillería. Oye lo que pasó, hay que ver la sucesión sobre el canal. Pero debemos recordar que ese canal despertó desde la famosa cumbre, no el canal, sino una de las acondicionantes para despejar esos acuerdos de buena voluntad y demás, fue que había que sacar del problema el tema de los llamados ultranacionalistas. ¿Y cuál era el tema de los llamados, hay que mencionarlo, de los llamados ultranacionalistas, que yo creo que simplemente son dominicanistas? ¿Cuál era el problema? Que al presidente Abinader desde el principio se le advirtió, es más, se puede decir que se le aconsejó toda una serie de cosas que son las que están pasando ahora, con mucha antelación, como fue el intento de la ley, la famosa ley esa de trata, que creo que se sacó, pero también se sacó en la misma dinámica que ayudó a detener el canal, porque hubo, y esa es la advertencia del presidente, o la advertencia no, el pedimento es que se aclarara eso, porque hubo en mayo una famosa declaración conjunta entre los cancilleres de Haití, la República Dominicana y la Comisión Binacional, donde de una forma muy ambigua, y digo yo,
con muy mala leche, se dejaba caer el tema de que el canal en sí no era un desvío, ¿verdad? Y que no violaba los tratados del 29 ni del... ¿Pero qué pasó? Hay que buscarlo ahí porque hay que tener buena memoria. Sí. ¿Qué sucedió? Que se armó todo un huracán cuando se conoció eso, esa declaración, que no fue escondida tampoco. No, claro. Entonces se armó todo y los sectores nacionalistas, todos los ecologistas, todo el mundo, los juristas, hicieron un gran escarceo, ¿verdad? Que hubo que atender, porque también hay que reconocer que el Listín Diario, no solamente le dio la primera página a esa supuesta concesión y el editorial de que no habían tumbado el pulso a la nación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que 2 días después, ante ese gran malestar, el presidente de la República, bajo instrucciones de que no se podía coger como tal esa declaración. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Inmediatamente lo que pasó... Pero el documento expreso era bastante explícito, porque en el documento se quedó plasmado que las aguas podrían ser aprovechables siempre y cuando los dos estados estuviesen de acuerdo. Estuvieron de acuerdo. Y se estaba violando el acuerdo. Claro. Bueno, pero ¿qué sucedió? Para no hacerte el cuento corto, hacértelo largo, lo que pasó fue que hay otro evento de ese mismo año, que es lo que realmente detiene la construcción del canal. No es el oficio del gobierno, porque se queda... No fue el asesinato del presidente. Exactamente. Sí. Pero eso lo acaba de decir anoche el presidente. Sí. Lo acaba de decir él mismo, que eso fue lo que detuvo realmente. Bueno, entonces, de ahí eso se quedó, vamos a decir, en una especie de limbo, que ahora hemos descubierto que no estaba en ningún limbo. Y entonces el gobierno reacciona cuando la crisis se hace mayor. El presidente dice ahora, en una especie de cambio de postura, que todo el mundo reconoce la legitimidad de ese caso de postura, entre ellos el presidente Fernández, que se estaba diciendo, el presidente dijo que él reconoció el derecho, ¿verdad? Y en cierta manera que rechazaba la construcción del canal por las mismas razones que dijo ayer el presidente, ¿verdad? Pero que había que aclarar esta sinopsis que hemos hecho. Usted no... Pero ¿para qué reconocer? ¿Para qué aclarar la sinopsis? ¿Era con fines politiqueros? No, sino para que no volviese a ocurrir en el desarrollo del tiempo. Vamos a llamarlo a ser de nuevo pletórico con eso. La ocurrencia de nuevo, porque en todo esto, y lo demuestra el tiempo transcurrido, hubo un descuido, porque se propuso en ese documento, esa aclaración, que después con una declaración del INDI y demás, una mesa hídrica para discutir esos asuntos técnicos, pero no se quedó en nada. Bueno, entonces, estamos aquí. Las medidas que toma el presidente a raíz de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional son interesantes, y yo diría que atinadas, en una serie de, también lo ha dicho el presidente Fernández eso, pero en una serie de puntos que tienen diversas interpretaciones. Lo que se ha malinterpretado por algunos sectores de algunas declaraciones del expresidente Leonel Fernández es, por ejemplo, él dijo en un tuit que las medidas adoptadas por la República Dominicana no podrían ser sustentadas en el tiempo. Entonces eso se ve como que el presidente Leonel Fernández incluso le está dando una asesoría gratuita a los haitianos para que ellos sigan aguantando. Tú sabes, una de las cosas que debimos comenzar diciéndote, a lo último, que es el discurso del presidente de la República en el día de ayer. Tú sabes lo que yo te digo a ti, que si tú coges ese discurso
y lo comparas con lo que ha declarado el presidente, entonces son opiniones superpuestas y sumamente coincidentes. Similar, pero sí. sobre todo, tomando en cuenta que el presidente Fernández reaccionó inmediatamente, fue el primero que reaccionó. Y lo segundo que te voy a decir es que el presidente Abinader, en una declaración, vamos a llamarle en opiniones superpuestas, dice claramente lo que ha dicho y reconoce lo que ha dicho el presidente Fernández. ¿Usted no entiende que esta situación ha llegado a este punto tan delicado en términos diplomáticos con las relaciones que debe existir entre ambos países por la falta de autoridad que existe hoy en Haití? Porque Haití prácticamente está sin Congreso. Haití prácticamente está con un primer ministro ilegítimo porque ni siquiera fue reconocido por el Congreso Nacional después de la muerte de su todas las presidente. medidas que ha tomado el presidente, yo digo que son no solamente tan sustentadas en las declaraciones del presidente Fernández, ¿verdad? Yo quiero que tú te des cuenta, y yo te iba a preguntar, ¿qué tú comas que adivinas con esa pregunta? Porque vamos a ver, el presidente, vamos a analizar rápidamente, el presidente cierra la frontera, que es lo típico que se hace, yo lo he dicho muchas veces, no solamente en esos casos, sino cuando es inminente una intervención militar, ¿verdad? Y no solamente se cierra la frontera por razones obvias, sino que también, y eso no es un secreto, porque se ha discutido ampliamente la intervención. Claro. Ellos mismos lo han pedido. Y el presidente también, de otra forma, lo ha dicho también. El presidente le llama que hay que ayudar a Haití. Sí. Que la comunidad internacional, hay que preguntarse cómo, ¿verdad? Porque ayuda humanitaria, bueno, pero ¿cómo? Hay que ayudarlo. Y ha dicho claramente una cosa que ha repetido mucho él, que no se puede resolver el problema haitiano con el caso, y yo te digo a ti, esto es Soto que lo dice, que lo está resolviendo ese tiempo, porque con una migración ilegal de más de 3 millones de haitianos, no está resolviendo el problema haitiano aquí, con lo que es oneroso. Y las atenciones en términos de salud y de alimentación. No, precisamente eso. Yo digo que la migración ilegal se está tragando los frutos de la democracia dominicana, que le han sido tan caros en estos últimos 62 años a la República Dominicana. Bueno, pero el tema que tú dices es lo apropiado. Es lo apropiado si tú lo ves en el sentido, no solamente de especulación, sino en el sentido de lo que ha dicho el presidente. Bueno, entonces, incluyendo un tema, no solamente ese tema que tú dijiste del presidente Fernández, sino otro que el presidente, con su experiencia de estadista, estoy refiriendo al presidente, habla precisamente del problema del uso de la fuerza militar. Desproporcionado. Pero mira, yo estoy... Ahí yo quería llegar a ese punto, ahí, porque quiero preguntarle al militar, al experimentado. Sí. Hay gente que ha dicho eso, que desproporción en términos de fuerza militar, que escándalo, que todo ese aparataje. Ahí volvemos eso es correcto. Ahí volvemos de nuevo a la veteranía, y es lógico, del presidente Fernández. No es aguizotismo. No es aguizotismo. Ha sido 3 veces presidente de la República. Entonces, con experiencia basta. Sí, óyeme, entonces, ¿qué es lo que él ha anunciado con eso mismo? ¿Verdad? Después que ha apoyado, o sea, él no ha apoyado, sino ha reconocido el derecho del Estado dominicano a hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Y ha dicho más. ¿Sabes lo que ha dicho el presidente Fernández? El presidente Fernández ha dicho que cada vez que se ponga en entredicho el interés nacional, él va a reaccionar. Como debe ser. Pero el caso, ya viéndolo desde el punto de vista militar, hay que llamarlo disuasión. La disuasión, que yo creo correcta. ¿Qué es la disuasión? Como una advertencia. No, ninguna advertencia. No. La disuasión, y te la voy a explicar bien, la disuasión es la amenaza del uso de la fuerza, pero no para usar la fuerza. Sino para decir, aquí estamos nosotros. No, para, como decían los romanos, negociar a mano militar. ¿Dónde? En términos diplomáticos y en términos de buena política. Hay gente que dice que no se debe politizar el tema. No se debe
llevar este tema de unidad nacional a la discusión partidaria. Sí. Ahora, es un tema fundamentalmente político. Es más, yo cito siempre una frase del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte, ese gran civilista. ¿Tú sabes lo que dice él? Reconociendo la vigencia que tiene que ser entre la lucha de los partidos, ¿verdad? Él dice que esa lucha de los partidos, que es natural, y más en el plano democrático, sí. Entonces, si contraviene uno de ellos el interés nacional, entonces comete un delito de lesa patria. Eso dice el padre de la patria. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Que la disuasión es una herramienta muy usada desde el principio de los tiempos, muy usada en la República Dominicana. Este gobierno la ha usado ya. Cuando este gobierno, yo no sé si recuerda, a principio de gobierno movilizó 5,000 soldados a la frontera. Y cuando habló de la compra de equipos militares, está jugando la disuasión también. Pero también hay otra cosa. Y lo vemos incluso en los otros países. Tú sabes lo que es, yo digo, la proporcionalidad de la disuasión. Sí. Óyeme, ¿tú sabes qué es también disuasión? Las maniobras militares. Sí. Las maniobras militares es un mensaje, claro, de la listeza operacional, de la operatividad y la capacidad de la fuerza. O sea que está correcto. Y no solamente está correcto, si se hace proporcionalmente. ¿Tú sabes también lo que está? ¿Tú sabes lo que está? Los desfiles militares. ¿Qué tú crees que es los desfiles militares? Claro. Eso es enseñando el músculo militar. Lo hace China, lo hace Rusia, lo hace todos los Estados Unidos. Y la República Dominicana en cada fecha patria, ¿verdad? Para enseñarle al pueblo que los muchachos de la democracia están ahí, listos para defender ¿qué? Porque las Fuerzas Armadas no son virtuosas en sí mismos. Tú sabes lo que eso es en el servicio que prestan, y en este caso de forma constitucional, a la República. Pero hay que tomar muy en cuenta claro, eso. Hay que combatir en el imaginario de poder del pueblo que los militares trazan la política. No, los militares no trazan la política, son un instrumento de ella y por lo tanto, la virtud de las Fuerzas Armadas cuando hacen algo positivamente cumpliendo ese mandato constitucional es del presidente de la República, que es su autoridad suprema y su jefe suprema. Ahora, cuando las Fuerzas Armadas cometen un desacierto, entonces ¿de quién tú crees que la culpa? De los guardias, claro. Porque los guardias son como para rayos. Ahora, también debo decir que los guardias sirven hasta para remedio en este país. Sí, ¿verdad? Una expresión militar. Sí, sirven hasta para remedio. Y en este caso, para la disuasión. Ahora, mi pregunta es, si en Haití no hay Estado, ¿no hay Estado? No hay Estado. Yo diría que en Haití no es un Estado fallido, ni siquiera un Estado fuñido, como yo he dicho. No, señores, no lo hay. En Haití, el caso más parecido es Somalia, sí. ¿Verdad? Que no hay entonces, autoridad. ¿Qué es lo que sucede realmente en ese caso? Que se ha usado la disuasión militar para entonces llevar a la mesa de negociaciones en un ultimátum que ha dado el presidente, que por cierto yo digo que es una de las pocas promesas que ha cumplido, porque puso fecha y hora en el ultimátum como son los ultimátum y lo cumplió. Y ha dicho, reiterado, ayer dijo que no iba, y es tu pregunta, hasta que no se diera, que no detuvieran el canal, entonces, para negociar o para lo que tú quieras, pero para que lo detuvieran, sí. Entonces no se iban a abrir la frontera. Pero hay que ver las otras medidas, muy importantes también, que son un reconocimiento del problema que al presidente se le advirtió. Muchos sectores le advirtieron al presidente. Primero, no solamente el canal, el presidente hace así y suspende la emisión del visado. Visas que se supone no se estaban dando, ¿verdad? Que no se estaban dando porque los consulados, en otra medida, se habían cerrado. Y ahora aparecen hasta agencias de viaje vendiendo el visado dominicano, y eso tiene cifras. Hay un periódico hoy que pone que se han dado casi 400,000 visas. 400,000 visas en lo que va de gobierno. ¿Y tú sabes por qué yo te menciono eso? Es cierto que deben aparecer, ¿verdad?, algunos casos de ilícitos, de inconductas, de corrupción y yo creo que esa es la labor permanente, y ha sido la labor permanente de los mandos militares, ¿verdad? Entonces yo te digo a ti, ¿tú crees que con esa cantidad de visados emitidos,
que yo te pregunto a ti, ¿tú crees que son de turistas? ¿Tú crees que Haití tiene las No, condiciones no. de No. evacuar 400 Ni tienen tampoco tanta... 400,000? Bueno, se ha hablado de otra cifra, se ha dicho que en los últimos 3 meses se han dado 90,000 visas, en los últimos meses. Entonces yo te pregunto aquí a ti, ese suspensión, a lo que ha reaccionado el gobierno norteamericano. Por eso yo te hablo de la intervención que ha hecho el gobierno norteamericano. Inmediatamente le recomendó a sus ciudadanos salir de Haití. Sí, bueno, entonces, y no entrar. Fíjate eso. Yo veo otras consecuencias también. ¿Tú sabes cuáles? Es que también tienen una memoria histórica importante. Tú viste la cantidad de haitianos ilegales que están regresando a su país. Sí. Sí. Eso pasó también cuando el embargo. Todas las Fuerzas Armadas, sí, los planes de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos que yo participé en su elaboración, siempre han hablado de una famosa estampida hacia aquí. Pero eso está en vísperas también de intervenciones militares. Pero lo que yo vi en la intervención militar norteamericana, yo era supervisor de la frontera por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, yo vi lo contrario, fue esa misma cantidad de gente retornando a su país. Pero tú has oído, y ahí está el veneno, tú has oído lo que dicen ellos. ¿Qué dicen? La prensa lo ha entrevistado, a esos que están regresando. ¿Por qué usted se va de aquí? No, porque los dominicanos nos maltratan mucho. Y además esos guardias están locos por empezar a matar gente. Haitianos. Entonces, fíjate, ahí no solamente una carga de resentimiento, sino una pregunta que yo me hago. Si el Estado haitiano no existe como tal y la disuasión tiene ese objetivo y el presidente ha dicho que esto no es cuestión de pueblos, sino que es un asunto, eso me acordó el doctor Balaguer, que es un asunto de incontrolables. Sí. Esa figura, la primero que lo usó fue el doctor Balaguer. Entonces, ¿contra quién va dirigida la disuasión? Porque el Estado que no existe no tiene ni control de la población ni sus requiertes, ni control de la territorialidad. Pero tampoco, pero óyeme bien, ni tampoco tiene el control legal de la violencia. El presidente Abinader sí. lo estableció claro. Usted dice, ¿hacia quién va dirigido ese mensaje? Bueno, a esos incontrolables, sí, que si su gobierno dice... Yo me voy más allá. ¿Tú sabes a quién va dirigido eso también? La disuasión. Va dirigido al poder extranjero. Al poder extranjero. A la comunidad internacional. A la comunidad. Sí, pero al poder extranjero. Tú sabes muy bien de lo que yo te estoy hablando, ¿verdad? Sí. A los que están a la mano que mueve la cuna. Sí. Y también le está diciendo, no al gobierno, sino a esos incontrolables que son las bandas, y las bandas la mantienen los poderosos económicamente, sí, en Haití, ¿verdad? En Haití y fuera de Haití. Sí, ¿a qué atenerse? Ahora bien, eso es una cosa. ¿Qué va a pasar? Ahora, hay otros efectos que hay que calcular ahí. A lo que el presidente acude anoche, ¿cuál es? Que la escalada de esa disuasión, delante de la escalada del conflicto, entonces, ¿tú sabes lo que produce? Primero, inquietud en la población. Cuando yo hablaba de tocar los tambores de la guerra, la gente lo está oyendo. La gente lo está oyendo. Y tú sabes lo que ha pasado, ya un sesgo cultural. Tú no sabías que aquí hubo gente que comenzó a hacer compras. Sí. Como pasa con los ciclones. Como pasa con los ciclones. Hace compras, prepararse para la guerra. Ahora, ¿cuál es el factor positivo de la disuasión? Que al mismo tiempo la población dominicana, el ciudadano dominicano, ¿verdad? Entonces le crece de forma exacerbada el dominicanismo, nacionalismo, sí, y la defensa por esa es la parte más positiva, sí, que yo veo. Ahora bien, eso hay que mantenerlo controlado. Hay que mantenerlo controlado, porque yo tengo esta teoría que te he dicho, sí, a ti en otras ocasiones, que el dominicano parece por naturaleza. Mira, el dominicano es hospitalario. Sí. Sumamente hospitalario. Lo hemos demostrado. Bueno, es humanitario también. Es humanitario. No como dice la Madre Teresa, que hay que dar hasta que duela. Es solidario. Sí, es solidario. Sí, sí. Pero también ese dominicano que parece tolerante. Y eso es una labor del gobierno que no ocurra.
Y ya tuve asomo de eso, Sí. por haber tocado los tambores de la guerra. Sí. Bueno, eso es hasta un día. Exacto. Como decimos allá en el Cibao. ¿Tú sabes cuál es ese día? El día menos pensado, ¿verdad? El día que se agota El día nuestra más claro tolerancia. llueve. Entonces una de las partes del discurso, mira, cuando el presidente dijo ayer en su discurso, interesante, que él hizo una frase, quizás no la recuerdo exactamente, pero él dijo que la frontera estaba en calma, ¿verdad? Bajo la protección militar. Me recordó una frase de Rafael Leonidas, no, de Trujillo no, de la era de Trujillo, De la era de Trujillo. que habló del principio de la era de Trujillo, que él dice, el país está en paz bajo la sombra de las armas, ¿verdad? Entonces, yo te digo, no se puede comparar dos cosas, aunque yo lo estoy comparando, porque uno era una dictadura, estamos en democracia, una democracia que no es perfecta, pero muy bien ganada. Entonces, hay que tener cuidado si usted ya ha logrado, por lo menos, el presidente dijo también que hasta que no se pare el canal, no va a levantar el cierre de la frontera. Ahí es que quería llegar con esta pregunta, general. ¿Qué va a pasar en el hipotético caso de que el canal no se detenga? Porque ellos, incluso los incontrolables, lo que han estado es atizando más el fuego, porque han traído incluso más materiales de construcción en franca violación y desafío a las autoridades dominicanas. Hay varias preguntas que hay que hacer, porque entonces ahí viene el dilema. Ya han comenzado a expresarse, ¿verdad? Se ha interrumpido el flujo de alimentos de los mercados del que Haití depende, Sí. del que Haití depende. Y eso le da la razón al demiurgo de la política dominicana, Joaquín Balaguer, que decía claramente que por qué él permitía y fomentaba los mercados. Se Él lo dice, cuestionaron los norteamericanos. es mejor mandar la comida que se la coman allá, Y no que que se vengan la en coman turno para aquí. acá. Bueno, en ese sentido, entonces tú vas a ver que ahí tenemos ya las demandas de la cantidad. Ahí se está hablando de los huevos, de todo. De todo se está hablando, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacerte una puntualidad sobre la doctrina. Usted me permite hacer una pausa. Sí, claro. Pues vamos a hacer una pausa y entonces nos quedamos ahí para que usted nos haga esa puntualidad y también entremos en otras inquietudes. Seguimos batallando con Dionisio Santana. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En CF Auto Import tenemos el vehículo que estás buscando. Ofrecemos la compra y venta de vehículos nuevos y usados a los mejores precios y con las mejores facilidades. También recibimos tu vehículo como parte del inicial. Estamos ubicados en la avenida Hermanas Mirabal número 188, en la entrada de Buenavista Segunda. Escríbenos vía WhatsApp o llámanos a los números que aparecen en pantalla. Encuéntranos en Instagram como CF Auto Import y en supercarros.com. Móntate con CF Auto Import. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes.
llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Bien viejo, se la buscó ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Que es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Te lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Retornamos a Batallando con Dionisio Santana. Estamos en esta exquisita conversación con el general José Miguel Soto Jiménez. Antes de irnos a la pausa, se nos quedó entonces una idea que usted tenía. Sí. Bueno, es una idea, yo te decía que es de carácter doctrinal. Hay un señor conocido por muchos que se llama Voltaire, francés, uno de los grandes enciclopedistas, que sus ideas iban a dar después al traste no, iban a dar como consecuencia la Revolución Francesa, un grupo entre ellos estaba Rousseau, pero él hablaba una teoría que él tenía de las fronteras naturales. Entonces, él es el padre de la frontera natural. ¿Y qué son las fronteras naturales? Que las fronteras están basadas básicamente en obstáculos naturales del terreno. La frontera dominico-haitiana no tiene esos grandes obstáculos. Comenzando por lo más simple. ¿Y qué es el tema? El masacre se pasa a pie. Sí. Entonces, no hay grandes obstáculos. Eso justifica de muchas maneras la construcción del muro, no porque el muro sea la solución, sino porque es una parte importante de la solución integrada a todos los otros demás sistemas que yo digo, para el mismo control. Y no es tanto de poesía, yo digo que en las almenas, en la parte superior del muro y en los cimientos debe estar la conciencia ciudadana del problema que tenemos, y aceptarlo es una de las primeras posiciones para la solución. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo te decía de las fronteras naturales. El caso es que en nuestro caso esas fronteras tienen más de 170 años custodiadas por el Ejército Nacional, y su gran mérito del ejército que están ahí. Sí. Están ahí. Entonces, ¿qué es lo primordial en este caso para comprender el problema fronterizo que tiene el cúmulo de los ilícitos que hay en todas? Eso no es una dispensa para no cumplir, que cada cual cumpla con su deber. Pero yo te digo que el hecho del tema fronterizo, el tema haitiano, es muy sensible a la población dominicana. Pero altamente sensible. Sí, a despecho de lo que dijeron las encuestas las encuestas que dicen, a todas luces, patrocinadas por el gobierno. Como dándole poca importancia. No solamente numérica. Estamos hablando que eso estaba, la preocupación del dominicano por el tema haitiano, eso es de un 4 o un 5%, eso no es lo que es un mentir, y que demuestra esta crisis que no es así. Entonces ahí vamos hacia el punto importante.
que uno del asunto, de las medidas que ha tomado el presidente, que fue tu pregunta original, hay que tomar en cuenta, y eso es interesante, que ha exacerbado. Yo te dije que ha preocupado también, pero ha exacerbado el nacionalismo dominicano. Sí, sí. El nacionalismo dominicano. Y entonces, yo pienso que hay que tomar en cuenta muchas cosas. Mira, también hay otra referencia, si tú quieres, academicista, historicista, pero desde tiempos inmemoriales, cuando el país está saturado de problemas, cuando un país está saturado de problemas internos, entonces se busca un tema externo para disipar la crisis. No se trata solamente de eso. Yo te estoy hablando de una apreciación del que te habla. Pero entonces yo creo que sin tocar los tambores de la guerra, yo pienso que hay que ver la verdadera frontera. Porque esa frontera de 300 y pico de kilómetros, esa frontera hay que verla de forma pluridimensional. Porque esa frontera es más que un límite geográfico, y esa frontera pasa por los hospitales, y esa frontera pasa por las escuelas, por el mercado de trabajo pasa también, hasta por la economía informal, la agricultura. Entonces, fíjate, no podemos simplemente, hay que darle el debido importancia que tiene lo que yo creo que es una crisis muy peligrosa la que estamos viviendo. Pero mucho más peligrosa es la situación de la migración ilegal, que no podemos pasar desapercibido, porque yo dije hace mucho tiempo que había que hacer dos cosas. Primero, parar el flujo en la frontera, pero sacar los haitianos de aquí, los ilegales, y vencer ese sentido de culpa que se le quiere inculcar al dominicano bajo la estrategia de la lástima, ¿verdad? Que no tiene sentido de ningún tipo, inclusive invocando el racismo en el dominicano. Nosotros no podemos en ningún caso ser racistas. ¿Cuál sería, general, entonces, perdóname la interrupción, cuál sería entonces el próximo paso de la República Dominicana en ese sentido? Bueno, pero yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Si tú me preguntas, en sentido general, ¿cómo se enfrenta el problema haitiano? El problema haitiano. El presidente lo dijo ayer, por fin. Cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Eso parece simplista, pero eso implica la voluntad política. Eso implica la eliminación. Pero no está en las manos del presidente ni de los dominicanos. Y él ha dicho de también, tener la construcción. Sí, pero él ha dicho también, para eso que se usa la disuasión, para que se llegue a las negociaciones diplomáticas. Pero él ha dicho también, con un sentido interesante, que la solución no está en Haití. La solución, y creo que el presidente está en los Estados Unidos ahora, está en las Naciones Unidas. Precisamente, que también el presidente haitiano anda en lo mismo. Que hoy nos acusaron de ser xenófobos. Y racistas. No sabiendo que los que sí son racistas son los haitianos. Sí. ¿Verdad? Y ese racismo trasciende no solamente en su comportamiento histórico, sino en la constitución, en su constitución. Entonces, pero no solamente entre blancos y negros, ¿no? Sino en los mulatos. La guerra contra los mulatos, porque el poder debe ser negro, ¿verdad? El poder negro. Bueno, qué bueno, pero yo lo que te digo a ti es, racista el dominicano. ¿Y cómo tú crees que una nación puede ser racista cuando tiene? El presidente también, Abinader, ha hablado de un 80%. Anda por ahí. Un 80-20, el asunto de la aplicación de la ley. No, eso fue otra de las cosas que se habló. No es así. No es de eso que estamos hablando. No es de eso que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que más de un 80% del dominicano es mulato o mestizo. Hay una minoría negra y una minoría blanco, y aún los blancos que tenemos, ¿verdad? Tienen el negro detrás de la oreja, como dice el pueblo dominicano. Entonces, ¿de qué racismo es que estamos hablando? ¿De qué racismo es que estamos hablando? Y qué racismo cuando aquí están residiendo de manera ilegal más de 2,5 millones de haitianos, y estamos desviando
miles y miles de millones de pesos para atender las parturientas haitianas que vienen aquí a la República Dominicana. No solamente desviándolas, negándosela al contribuyente, al dominicano que paga sus impuestos y que de aquí. Así es. Sí. Señores, gracias, general. Gracias. Muy agradecido por este tiempo que nos ha regalado. De verdad que muy, pero muy honrado. Bueno, yo lo único que me resta decir es, yo pienso que hay que reflexionar que en este tiempo de crisis, y eso da más que las palabras, da un aliento a la población de que no estamos en medio de la guerra. Estamos dispuestos, si es necesario, si se llega hasta ahí, que yo he dicho que es improbable que se llegue hasta ahí. Hay otras amenazas, y la amenaza más grande que tenemos en la actualidad y que no debe distraernos es el problema de la migración ilegal. Y tú sabes una cosa, y tener cuidado, ojo avisor, por aquello de que se dice que hay mucha gente de aquí y de allá que quiere pescar en río revuelto. Así es. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar ojo avisor, el pecho en alto, el nacionalismo en ristre. Gracias, general Soto Jiménez. Ustedes también, señores, gracias, pero no se muevan, porque nosotros vamos a una pausa comercial y cuando retornemos conversamos con ustedes a través de las líneas telefónicas. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. En CF Auto Import tenemos el vehículo que estás buscando. Ofrecemos la compra y venta de vehículos nuevos y usados a los mejores precios y con las mejores facilidades. También recibimos tu vehículo como parte del inicial. Estamos ubicados en la avenida Hermanas Mirabal número 188, en la entrada de Buenavista Segunda. Escríbenos vía WhatsApp o llámanos a los números que aparecen en pantalla. Encuéntranos en Instagram como CF Auto Import y en supercarros.com. Móntate con CF Auto Import. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. ¡Ay, qué bello! Yo soy feliz con lo que tengo, más con mi esposo. Parece un doctor lindo, tranquilo. Bien viejo, deja la bucón ahí. Pero mi amor, ¿quién podía creer eso? Aquí no había esperanza de nada. Estoy hoy aquí
porque con la entrega de estos títulos mejoramos la vida de la gente, de la vivienda, del hogar, que es una pieza clave. Hoy le toca la victoria. Eso yo lo ponía en duda, porque aquí nunca habían dado título de propiedad. Oh, pero sí, yo se lo digo. Ya ese título es de nosotros. Es un regalo de madre que nos va a dar. Y de padre también. Mucho cambio en la historia. Gracias a Dios, esto es mío. Nadie me va a poder sacar de aquí porque ya me siento seguro. Pero para que ustedes sepan, en el año 2022 entregamos un total de 31.637 certificados de títulos a beneficiarios finales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándoles, porque si no, no lo hubieran sacado, más de 2.500 millones de pesos. Don Luis Abinader, yo le doy gracias a usted. Porque ya uno con un título ya la cosa cambia. Usted es un hombre excelente, fuerte y democrático. Que lo quiero mucho, esos son los deseos de esta viejuca que está aquí. Continuamos batallando con Dionisio Santana por Cinevisión Canal 19. Bueno, muy fructífera esta conversación, esta entrevista con el general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y nos queda muy poco tiempo. Vamos a ver si podemos conversar brevemente con algunos de los batalladores. Sí, Buenas. Sí, buenas, Dionisio. Buenas tardes. José Dionisio. Ramón, ¿cómo estás? Sí, José Ramón del Café. Dionisio, cuando tú tengas invitado de lujo, como general Soto Jiménez, tú debieras coger tu hora completa con él y abrir los teléfonos de vez en cuando. Para aprovechar un ilustre así. Sí, es el tiempo cuando lo lleve. Y a veces... Dionisio, óyeme, te digo eso porque yo tengo hace mucho tiempo de preguntarle, para le preguntar a general Soto Jiménez, que me ha llamado durante mucho tiempo la curiosidad. Por ejemplo, el expresidente Hipólito Mejía lo distinguió a él durante 4 años como ministro de la Fuerza Armada. Cuando la ley orgánica lo que dice que nada más son 2 años. O sea, el presidente Mejía se extendió el doble. Más sin embargo, él políticamente nunca ha apoyado a Hipólito Mejía, ni donde estaba Hipólito Mejía. Esa es una de las preguntas. Y la segunda es para el general Soto Jiménez era que por qué en su gestión no se le pagó el dinero a los combatientes del ejército que fueron a pelear en Irak, específicamente en Faluya. Sí. Gracias, José Ramón. 2 buenas preguntas, pero tú sabes cómo es. A veces los invitados hay que tratarlo con esa distinción, ¿verdad?, que ellos le ofrecen a uno. Buenas. Buenas tardes, Dionisio. Buenas noches ya. Buenas noches. Le saluda a su fiel espectador del programa Leocadio Almonte. No estoy en Rano Villafaro, porque tengo un hijato aquí en el área Contreras que se me accidentó en una motocicleta, pero estoy llamando para referir lo siguiente. Fíjese, Dionisio, en Francia, en Japón, Alemania, Estados Unidos, es que fabrican los trenes, y los trenes en esos países se descarrilan, y a veces lamentablemente mueren docenas de personas. Ya un candidato de la oposición dijo, porque pasó ese problema en el metro de Santo Domingo, que nosotros vamos a dejar, que este gobierno va a dejar este país en 4 bloques. Óyeme, no se puede ser tan mezquino en la vida, porque eso fue un accidente como puede pasar en cualquier otro ámbito. Claro, así es. Le felicito por su programa y por el alto grado de profesionalidad con que usted lo conduce. Gracias, Leocadio, gracias. Que todo salga bien con su hijo. Ciertamente, los accidentes tienen su nombre, accidentes. Obviamente que hay errores humanos que hay que investigar y que hay que corregir. Y gracias a Dios, dentro del mal menor, 9 personas salieron heridas, pero gracias a Dios que no pasó a mayores, que no hubo pérdidas de vidas humanas. Pero esta situación, claro, hay que investigarla con responsabilidad, con profesionalidad y tratar de corregir todas esas situaciones que se pudieran estar presentando. Pero son accidentes, tal y como usted lo dice, amigo telespectador. Ocurre en Francia, ocurre en Estados Unidos, ocurre recientemente. Hubo 2 países que
que hubo una colisión y otro se descarriló y hubo muchos muertos. Esas son cosas que pueden ocurrir. Lamentablemente el tiempo se ha terminado. Magnate, ¿me da para una última llamadita? Una llamadita internacional. Vamos a ver a quién tenemos. Buenas. Sí, buenas tardes, Dionisio. ¿Cómo está? Buenas tardes, querido amigo. Que sea breve, por favor, porque ya el tiempo se está concluyendo. Sí, era para secundar lo que dijo la persona que habló ahora mismo. Ese señor que estaba ahí, que usted lo estaba entrevistando. Sí. Solamente la Constitución le daba 2 años para estar en ese cargo, sin embargo duró 4 años. Y para que usted vea cómo son las cosas, que él nunca le ha dado un respaldo a Hipólito Mejía ni al PRM, y mire a dónde está. Bien. Entonces yo iba a cuestionar eso. Muy bien, José, gracias. Perdóname que no te dé más tiempo, hermano querido. Mañana puedes hacerlo con mucho más tiempo. Lo que pasa es que ya se nos terminó. Lamentablemente, si Dios lo permite, mañana estaremos de 6 a 7 aquí. No se pierdan. Batallando con Dionisio Santana.